Es importante pensar en los legados que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que nos orienta, que nos proyecta, que nos hace proyectarnos hacia el mañana, hacia el futuro y enfrentarlo sin temor y sin miedo. Qué bueno que si el Señor viene, suceda lo que suceda, ya sabemos que nos depara. No hay temor, no hay angustia. Y es su palabra. Yo siempre he dicho, y cómo la palabra ha crecido a pesar de los tiempos, en papiros, en rollos, y hasta que se hizo los libros y hoy hay tantas versiones de la palabra, y ahora está en internet la palabra, a donde usted quiera buscarla la va a encontrar. Aunque muchos han querido deshacerse de ella, no han podido. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra permanece para siempre. Esa no pasará. Amén. Y eso nos trae seguridad al presente, al futuro, eso a nosotros nos tiene sin cuidado. Sin cuidado. Bendito sea el Señor. Por lo cual esta hora vamos a compartir con ustedes y con los televidentes y oyentes que siempre están pendientes de nuestras transmisiones. Les bendecimos en el nombre de Jesús. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿No ha oído usted que dice, mire, le duele la rodilla, le duele la pierna, le duele el dedo? Échese este ungüento, mire, eso es eficaz, yo lo he probado tantas veces. Así es la palabra del Señor. Es eficaz y tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Para cada una de sus interrogantes, la palabra de Dios tiene una respuesta. Cualquier cosa que usted quiera saber del presente, del mañana, del futuro, escudriñe la palabra. Y uno de estos domingos atrás hablábamos que la palabra de Dios tiene que abundar en cada uno de nosotros, porque de esa manera trae tranquilidad, trae paz. Con solo el Salmo 24 usted va a ver que ella habla de tantas cosas que se van a dar. Y yo decía cuando hace 45 años atrás, diga, pero la palabra del Señor se sigue cumpliendo. Y se sigue dando. Y nosotros tenemos que estar conscientes de ello. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Será eficaz? Es viva porque usted ve la capacidad que tiene, penetrar, discernir todo lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, y nos hace ver que se mete hasta las entrañas de nuestro ser. ¿Por qué? Porque es una palabra ungida por el Espíritu Santo que va a hacer todo lo que sea necesario en nuestras vidas. Entonces podemos decir lo siguiente: la palabra de Dios nunca pierde vigencia. Diga conmigo, la palabra de Dios nunca pierde vigencia. Han existido buenos libros, buenos comentaristas, pero se olvidan. Pero la palabra de Dios cada día de nuestro existir cobra mayor vigencia. Cada día nos damos cuenta, la gente que nos gusta leer la palabra, que escudriñarla aún más cada momento, a cada instante, ella nos trae seguridad y certeza de que tenemos un futuro mejor en Dios que en este mundo. Que el Señor ya está terminando un lugar para que donde Él esté, todos nosotros podamos estar con Él. Amén. Eso es importante. Nunca pierde vigencia y es capaz de acabar con todo argumento humano
¿Qué es la palabra? Eso no existe, esto aquí, esto acá. Sistemas han caído, gobiernos han caído, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre porque es la palabra del Señor y eso se tiene que cumplir. Porque es como una espada de doble filo, por lo cual la palabra de Dios debe encarnarse en nosotros para llevar frutos dignos, para entender y discernir el consejo de ella. Es responsabilidad de cada uno de nosotros porque su efecto en nuestras vidas sea efectivo. La palabra será efectiva a la medida en que nosotros escudriñamos la palabra. Siempre la escudriñamos, siempre andamos buscando y no dependemos tanto de una opinión de una persona, sino del consejo de Dios que está trazado en las Sagradas Escrituras. Eso nos hará mucho bien, eso nos traerá seguridad, nos traerá certeza de por qué el mañana. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque no le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía que su vida estaría en el hueco de la mano de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar y asegurarnos eso, de lo que venga del porvenir, que todo eso estará seguro en las manos del Señor. Por eso el primer tema es: la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos santifica. Todos fuimos concebidos en pecado desde el vientre de nuestra madre. Y se comienza un proceso cuando Cristo viene a este mundo, que no solamente nos ha dejado el legado de la palabra, sino que el legado también de la salvación a todo aquel que cree en Él. Y lo hermoso, cómo es contundente la palabra, cuando explica que Él no vino a buscar los buenos, ni a los malos, sino a todos al arrepentimiento. Y eso es vital. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra. ¿Quién está hablando aquí? El Hijo, Jesucristo. Le dice: yo me voy, Padre. En su oración sacerdotal le dice: santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu palabra, que conozcan tu palabra, que vivan tu palabra, que esa palabra se encarne en ellos y crean lo que tu palabra dice, porque tu palabra es verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nos hace entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Somos o no somos renacidos por la palabra. La gente que tiene temor, que tiene miedo, tiene que entender que en la palabra somos renacidos. Hay un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, un nacimiento humano, natural, y un renacimiento espiritual, que lo hacemos a través de la palabra de Dios, que es efectiva en la vida de cada uno de nosotros. Por eso decimos que es viva y es eficaz. 1 Pedro 1:23. ¿Qué dice ahí? Mire, 1 Pedro 1:23. ¿Quiere leerlo conmigo a la cuenta de 2? 1, 2. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Somos renacidos, dice la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces la palabra nos recuerda que usted y yo ya no debemos vivir como condenados, sino como perdonados, porque en la palabra hemos sido renacidos por la palabra del Señor, no por mérito, sino por la gracia y la bondad de nuestro Dios en nuestra vida. No éramos merecedores de la salvación, pero el Señor nos dice a través de su palabra: si declaras que Jesucristo es el Señor y crees en Él, entonces vamos a pasar de muerte a vida. ¿Y cuántos disfrutamos de esa vida ya? Amén. Cristo nos ha dado a través de su palabra una razón de ser y una razón por la cual existir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Otra cosa que encontramos, que la palabra hay que constituirse un hábito de ella, de escucharla. Panal de miel son sus dichos.
Disfrutamos de la lectura de la palabra. Eso tiene que ser así. Cuando escudriñamos sus promesas, cuando nos exhorta, cuando nos redarguye, es que nos está santificando la palabra. Porque Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suaves al alma y medicina para los huesos. ¿Cuántas veces una palabra escuchada? ¿Cuántas veces una palabra oída? ¿Cuántas veces una palabra que usted lee le viene a ser como un aliento de esperanza para su vida? Muchas veces. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. En el corazón debemos guardar sus dichos, para recordarlos, para repetirlos. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, para hacer lo correcto. En lo que sea posible, Dios, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro andar. Ayúdanos, Señor, que tu palabra siempre me recuerde qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada. La palabra porque la palabra del Señor nos purifica, va quitando cosas en el proceso de Dios. Lo único que uno debe de hacer es no quedarse a mitad del proceso, sino dejarle que el proceso que Dios comenzó lo termine hasta que Él venga. Amén. ¿Qué dice el Salmo 119:9? Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. O sea, la palabra de Dios nos limpia a la medida que conocemos, entendemos el texto, entendemos la interpretación del texto, y en tantas versiones que hay ahora, hasta texto popular, se pierde porque el que quiere, pero el que quiera limpiar su vida, lo hará guardando su palabra, llevando a la acción a la palabra, almacenando esa palabra en su vida para que ella haga el efecto que cada uno de nosotros necesitamos, para que esa naturaleza pecaminosa vaya desapareciendo y el Señor vaya tomando el control total de nuestras vidas. La palabra de Dios nos limpia, porque hay cosas que usted ya no los dice que las decía antes. ¿Cuántas palabras de 10 palabras, 8 eran malas? ¿Por qué no las dice? Porque la palabra nos ha exhortado y nos dice que un hijo, que una hija de Dios no debe de hablar de esa manera, que no debemos de hablar con palabras de doble sentido, que debo de hablar siempre palabras edificantes, no hirientes, no ofendiendo, no empujando a nadie al precipicio. Y eso es así. Juan 15:3 dice Jesús hablando. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Usted y yo sabemos cuál es la diferencia entre lo que edifica y lo que destruye. Usted ya sabe la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. La misma palabra nos va a juzgar. Entonces, por eso tenemos que ser lectores de esa palabra. Y no solo un mes, así como septiembre, sino todos los días tenemos que escudriñar la palabra, atesorar el consejo de la palabra, llevarlo a la práctica y que la gente pueda testificar que el Dios de la Biblia está transformando y cambiando nuestras vidas, que no somos santos, pero que hemos entrado en el proceso en Dios y que somos perfectibles. La palabra de Dios nos instruye en el camino correcto. A la medida que usted estudia, a la medida que usted verifica, a la medida que usted va. Y como decía el salmista, Salmo 1:2 dice, ¿se acuerdan que dice Salmo 1:2? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué hace? Es el efecto de vida y eficaz que es la palabra de Dios. Ella será efectiva en nuestras vidas. Esa es la palabra bendita de Dios. Nos corrige, nos muestra el camino. A veces nos molestamos, nos incomodamos, pero ¿queremos agradar a Dios? Sí,
Sí, porque Él sabe el mañana, Él conoce el futuro y en Él estamos seguros. Dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para decirnos: hey, estás equivocado, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. O sea, el Señor lo hace y lo prepara a usted. Si un día sirvió a la oscuridad, si un día servimos a las tinieblas, Dios nos limpia, nos instruye, nos corrige, nos prepara para ser instrumento de buenas obras, ser instrumentos de esperanza, para llevar un mensaje de paz donde hay odio y rencor. Dios nos ha preparado a nosotros y Él va a respaldar eso, porque Él va siempre delante de sus hijos. Amén. Entonces la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos santifica. A veces no nos damos cuenta, pero vamos viendo que Dios, hay una evolución espiritual en nosotros, que ya pensamos diferentes, que ese campo de batalla ya está siendo controlado por el Espíritu Santo. Segundo aspecto es que la palabra de Dios permanece para siempre. Diga conmigo: la palabra de Dios permanece. ¿Qué le dice a usted? O sea, en otras palabras, la palabra de Dios es eterna y no se va a acabar. El mundo se va a acabar, el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra bendita de nuestro Dios no va a pasar, sino que es para siempre. Y eso tiene que darle seguridad a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Nos da seguridad. Y de eso tenemos que estar conscientes. Isaías 48. ¿Qué dice Isaías 48? Dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y usted se va a dar cuenta cuántos siglos han pasado, cuántas décadas han pasado. Y la palabra es el libro más leído de todos los tiempos. Y es el libro que no solamente tiene historia, sino profecía. Tiene promesas para el pueblo del Señor. Y qué hermoso es entonces disfrutar su palabra en un mundo de incertidumbre que no sabemos hacia dónde vamos. Pero como nosotros le hemos dado la vida al Señor, Él guía nuestro presente y asegura nuestro futuro. ¿Sí? Amén. Todo pasa y todo se acaba. Todo pasa y todo se acaba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Permanece para siempre. Aunque muchos digan: ¿y por qué el Señor no ha venido? Usted ya sabe por qué el Señor no ha venido, ¿sí? Eso lo dice Pedro. El Señor no tarda su promesa, según algunos los tiene por costumbre, o tardanza, ya no viene, no. Sino que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire la misericordia de Dios. Dios no piensa igual que nosotros. Nosotros ya hubiésemos mandado un montón al infierno. Pero es Dios a través de Cristo quien va a decidir quién va a entrar y quién no. ¿Sí? Entonces tenemos que procurar estar bien con Dios. Señor, tu palabra es eterna porque permanece firme. Dice el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, no se le olvide eso. No caduca. No tiene tiempo de terminación, sino que es para siempre. Y el cielo y todo esto está contaminándose. Ya ni la tierra produce, el campo no produce. Usted ve las altas temperaturas que estamos experimentando. ¿Qué es lo que está pasando? Temperaturas altísimas. Hay que cuidarse. Yo veo que todo el mundo anda con su bote tratando de tomar agua por las altas temperaturas.
Entonces, pero la palabra del Señor no pasará nunca. Mateo 5, 17 y 18. Ve lo que Jesús declara y nos ratifica, porque como que Él conoce, claro que sí, Él conoce nuestro pensamiento desde cuando escribió cómo íbamos a actuar nosotros. Dice: no penséis que he venido para abogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir, dijo el Señor. Porque de cierto os digo, que hasta que pase los cielos y la tierra, todo esto pecaminoso, corrupto, dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Quién lo decreta? ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor lo dice, su iglesia lo cree. Su iglesia asimila la palabra de Dios. Yo no he venido a abolir las cosas, he venido a cumplirlas, para que ustedes sepan que todo se va a cumplir. ¿Y eso qué trae? Seguridad a nosotros. Seguridad a nosotros, hermano. Así es que, como dice el himnólogo, yo no temo el mañana, porque en el Señor estamos seguros. Mi temor se fue. ¿No se acuerdan cuando estaba sin Jesús, que usted dice, Dios mío, morirse, ¿para dónde va uno? ¿En qué se convierte uno? ¿Y qué? Pero en Dios estamos seguros. Y eso es crucial y eso es muy importante. La palabra del Señor permanece para siempre. Mateo 24, otro verso para ustedes, para los que escriben 24, 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, recuerde eso, la palabra del Señor no pasará. El día domingo murió una de mis tías, de las más ancianas, y vino mi primo, Manuel Paredes, que es pastor de la iglesia cuadrangular en Suyapa. Él se vino el viernes y estuvo 2 días con ella antes de morir. Y dice que se pusieron a cantar, a adorar al Señor. Y cuando acordaron, cerró los ojos. Cerró los ojos. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene temor al mañana. No tenemos temor al futuro, porque el Señor dice que Él vamos a resucitar para vida y no para muerte. Esa es la palabra del Señor que trae seguridad a nosotros. Y el aspecto 3, su palabra es como un martillo devastador. Cuando usted golpea con un martillo o una almágana, la piedra se rompe. Así es la palabra, que echa al carajo, como decía mi abuela, cuando golpea los argumentos nuestros. Porque nosotros siempre andamos con argumentos. ¿Y por qué no viene el Señor? Y hay tanta maldad. ¿Y por qué se mueren muchos niños? ¿Y por qué hay tantas enfermedades? Pero no buscamos a Dios. Que ahí viene la varicela del mono, que el COVID, me salvé y estoy un poco débil de todas mis defensas, y ahí viene eso, y a ver si me va a morir. Usted lo que tiene que hacer es asegurar su vida en el Señor, en el Dios de la Biblia, y que se venga lo que se venga. No se enamora de este mundo, hermano. No se enamore de las cosas. Estas son temporales. Las que tenemos en el Señor son eternas. Sí, qué bueno que tiene una bonita casa, qué bueno que tiene una bonita bicicleta, qué bueno que tiene una bonita moto, está bueno, pero que eso no lo es todo. Ese es un medio para vivir, pero el todo para usted y para mí tiene que ser parte del reino de Dios, del ejército del Señor. Eso es vital e importante para nuestras vidas. Jeremías 23, 29 al 31 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas que dicen que hurtan mi palabra, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan la palabra y dicen, Él ha dicho, y muchas veces el Señor no ha dicho.
Hoy en día la gente quiere escuchar palabras como palabras que no sea la palabra del Señor, sino palabras que lo chineen, sino palabras que le dicen, no tenga temor, hermano, no tenga miedo, hermano. No tenemos que acomodarle, no tenemos que quitarle, no tenemos que ponerle, porque la palabra de Dios es más que suficiente. Porque es la palabra del Señor ungida con el Espíritu Santo. Hay de aquellos que le ponen, hay de aquellos que le quitan. La palabra no necesita ayuda. ¿Sí? La palabra no necesita ayuda. Y no hay que decir algo que Dios ha dicho, que tal vez no nos consta a nosotros que Él ha dicho en su palabra. Tiene que tener un respaldo en la palabra. Él derriba todo argumento humano. La palabra tiene ese poder, porque es como el martillo, ¿verdad?, que quebranta todo. Salmo 111:7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicios. Fieles son todos sus mandamientos. Y no tenemos que ponerle, no tenemos que quitarle. Porque sus juicios son verdad. Y nosotros tenemos que vivir bajo eso. Su palabra es absoluta. Su palabra es confiable. Y su palabra es segura. Diga conmigo, la palabra de Dios es absoluta, es confiable y es segura. Tiene 3 seguros la palabra del Señor, ¿verdad? Y eso se cumple cada día. ¿Ha experimentado usted el cumplimiento de la palabra aún cuando uno declara la palabra? Declara la palabra. A veces uno viaja a algunas distancias. Yo viajaba cuando estaba más joven, viajaba. Una vez fui a Tela, fui a predicar a la iglesia cuadrangular de ahí. Ahí terminamos a las 11 de la noche. Y yo, como tenía que predicar, prediqué un viernes ahí, tenía que venir acá para predicar el domingo. Entonces sentí un temor o algo, venía y sentí música y comencé a declarar la palabra. A declarar la palabra. Y todo temor y todo miedo desapareció. No, la palabra es contundente. ¿O se acuerdan de aquel que les dije? Si alguno se me olvidó. Porque yo vivía, tengo casa ahí en San José de la Peña. Y mire, el proyecto todavía las luces no estaban tan buenas. Pero les conté a ustedes que ya estaba como en octubre, iba subiendo la cuesta. Y miro un personaje que viene bajando de allá. Dios mío, digo, este es el diablo. Me engrifé todo y me quedé paralizado. Pero me acordé de la palabra. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, mira. Y todo se fue aflojando, fíjate, primero las piernas. No, dije yo voy a subir, Dios va conmigo, Dios va conmigo, Dios va conmigo. Y diciendo la palabra, y yo subí por este lado y el otro señor por el otro lado, me imagino que a ver qué pensaba de mí. Pero subí porque puse en práctica la palabra del Señor. Amén. El libro Primero de Reyes 8:56 dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a Moisés su siervo, y todas las promesas que el Señor dio a su palabra, no le faltará a su pueblo de la iglesia cuadrangular. Si permanecemos, si estudiamos su palabra, esa palabra se va a revertir en hechos a través de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra es como un fuego encendido que quema nuestros argumentos y los echa a un lado, por lo cual nosotros tenemos que siempre ser saturados por esa palabra. Dice Jeremías 5:14, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron estas palabras, aquí yo pongo mi palabra en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Todos nuestros argumentos
los vamos a hacer a un lado y no nos vamos a creer autosuficientes. El grande y el todopoderoso es nuestro Dios. Amén. Así debe de ser. Así debe de ser siempre. Y metidos en esa palabra, para que cuando el Señor venga, nosotros siempre estemos preparados. La palabra que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Juan 6, 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada es provecho. La palabra que yo os he hablado son espíritu, son vida. Es el alimento espiritual de la iglesia del Señor. Amén. Necesitamos, dice, yo no necesito ir a la iglesia, necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor, que nos anima, nos fortalece, nos da ánimo para seguir adelante y continuar. Porque estamos librando las últimas batallas. El enemigo anda buscando como león, buscando a quien devorar. Pero usted y yo no lo vamos a permitir. Porque hemos decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Seguir al Dios de la palabra y permanecer. Truene, relampaguee, hayan crisis, hayan pestes, vengan tempestades. Seremos como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron contra aquella casa y aquella casa no cayó. Porque usted y yo estamos edificando en la roca eterna que es Jesús. Amén. ¿Y qué podemos concluir en esta hora? La palabra de Dios nunca pierde vigencia. Es hoy y será por siempre. Porque nunca va a perder. Esa vigencia siempre va a estar ahí. El cielo y la tierra, todo se va a caer a pedazos. Vea el calentamiento global, cómo está haciendo y la tierra está quedando. Y cuando viene la lluvia, destruye, destruye tras destruye. Pero nosotros tenemos que permanecer en nuestro Dios. Yo les digo que el Señor nos dé ese hábito de escudriñar, de estudiar y de atesorar su palabra en nuestros corazones, para que nadie nos desubique, para que nadie nos engañe, porque el mismo diablo viene y dice, mira tu condición. ¿Dónde está Dios? Dios siempre va a estar ahí. Dios nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros. Señor, gracias, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, que podemos presentarnos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Tu palabra es viva y eficaz. Y sigue haciendo, Dios, en nuestras vidas lo que tengas que hacer, oh Dios. Ayúdanos, Dios, a asimilar y a entender que toda tu palabra es para nuestro bienestar, porque tú tienes pensamientos de bienestar y no de mal, para darnos el fin que nosotros deseamos, darnos paz, asegurar el futuro en ti, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios. Señor, gracias. Gracias por lo que haces y lo que has de hacer. Señor, bendice a los televidentes y oyentes que en esta hora, Dios, están viendo este programa. Y si alguno, Dios, se ha desanimado, si alguno, Dios, ha perdido la fe, que se vuelva, Dios, ahora. Y haga esta oración conmigo donde esté y diga, Señor Jesús, mi vida sin ti no tiene propósito de ser. Y tu palabra me hace, Señor, entender que solo que Jesucristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y de ahí en nadie más. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón y te hago el Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Centro
Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.